Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas? Qué alegría volvernos a ver de nuevo en este encuentro de mujeres para mujeres, hablando de Dios y su esencia, hablando del amor de Dios. Esa es la quinta tarde que hacemos este encuentro para entrar en esa profundidad en lo posible con la revelación de Él mismo, tratando de buscar el significado de lo que Él nos quiso decir, qué clase de amor es el que se parece a Él y el amor que nosotros debemos vivir para podernos parecer a Él, para poder ser semejantes a Él. Como todas las tardes, yo siempre hago un recuento de lo que hemos venido hablando y para reubicarnos porque hace 15 días no nos encontramos a tratar el tema. Esta tarde seguimos hablando del amor de Dios que se encuentra en 1 Corintios 13, 4 y 5. Voy a volverlo a leer. Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y veníamos hablando que hay 8 cosas que no son el amor. Aquí de una manera muy didáctica el apóstol Pablo y Jesús y el Espíritu Santo nos está mostrando a la inversa, no qué es, solamente nos dijo una cosa que era, sino 8 cosas de lo que no son. Parece ser que nosotros, los seres humanos, entendemos más cuando nos dicen qué cosa no es, y por eso el apóstol Pablo se ha dedicado a mostrar lo que no es el amor. Y nosotros estuvimos viendo en días pasados, o específicamente en la reunión pasada, que el amor no es envidioso, que el amor no es orgulloso, que el amor no es arrogante. Y hoy vamos a hablar acerca de que el amor no hace nada indebido. Porque estuvimos viendo que el amor no se envanecía. ¿Recuerdan? Y recuerdan que era algo parecido a la vanagloria. Y a Dios eso no le agrada. Y hablaba de que existen 2 significados del envanecimiento que están en la palabra fusión. Y fusión significa que la persona es inflada, más allá de lo normal, más allá de lo que verdaderamente es. Y eso nos hace pensar muy claramente, porque la idea de este ejemplo es tener absoluta claridad de qué significa verdaderamente envanecerse y para poder contrarrestar. Nos hacíamos preguntas, no se las voy a volver a hacer. Yo sé que ustedes con Dios en la intimidad lograron responder esas preguntas. Y si no, en los próximos días, en los próximos meses, aún en los años, Dios nos va a ayudar a contestar esas preguntas que nos dejamos hechas como tarea. Pero bueno, les comentaba que hoy vamos a ver que el amor no hace nada indebido. Y como siempre hemos hecho para encontrar esta profundidad del amor o tratar de encontrar la profundidad del amor, es buscar el significado en nuestro idioma y luego buscar el significado en el griego, que fue el idioma en el que el apóstol Pablo lo escribió, para poder entender verdaderamente qué quiso decirnos Dios ahí en ese texto de la palabra. Y miren qué tan especial que me encontré con esto. Les voy a compartir esto. Mira, en el diccionario encontré que indebido es que no es necesario, ni forzoso, ni imperativo, ni es exigido, ni obligatorio. Es decir, esas son cosas indebidas, que es un acto o acción o hecho considerado como injusto, impreciso o preceptivo, irrazonable, desaforado, inadmisible, inmerecido, inaceptable,
arbitrario, abusivo, ilegal, ilícito, injusto o carente de equidad. Me tomo la tarea de leérnoslo porque son demasiados significados. Cuando yo leí esto y dije, ¿qué es todo esto? Todo lo que significa hacer algo indebido. Son demasiadas cosas. Y unas que tienen mucha similitud, pero otras que son totalmente diferentes. Pero cuando me fui a la raíz griega, que ya la comparto, me encontré con una sorpresa que ya la vamos a ver. Resulta que en el griego en el que lo escribió el apóstol Pablo dice que es asmemoneo. ¿Qué significa o se puede traducir como comportarse con rudeza o ser grosero? Y dije, cuando lo escribió Pablo no quería decir el indebido de nosotros en nuestro lenguaje en español, que tiene tantos significados, algunas palabras, o tiene tantos sinónimos. Y dije yo, eso va a ser muy complicado de cumplir. Pero cuando nos vamos al griego y vemos que lo que significa que no hace nada indebido simplemente se refiere a comportarse con rudeza o ser grosero, no más, dije yo, no más que eso es fácil. Entonces mira cómo Dios nos facilita las cosas. En la mente tenemos la concepción en nuestro idioma español que significan demasiadas cosas que hacer y que cumplir para no hacer nada indebido. Pero en el griego, cuando vamos allá, simplemente nos está diciendo, mira, no actúes con rudeza, no seas grosero, ten buenos modales, responde dulcemente a las preguntas, haz cosas más, dulcifica más tu vida y tu hablar. Y eso es un poco menos complejo, es más fácil de cumplir. Entonces, nos vamos a circunscribir a eso precisamente, solo a lo que significa la palabra en ese espacio y lugar, como cuando el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos estaba diciendo qué era lo que quería que no hiciéramos. Entonces, que no hagamos nada individuos significa que no seamos groseros, altaneros, respondones. Sí, en mi lenguaje, pues, ustedes me perdonan, aquí en Medellín, Antioquia, decimos así, o groseros. Y miren, otra cosa que siempre nos hemos puesto en esta tarea de encontrar el significado de no hacer nada indebido, encontré que en la Biblia hubo muchas personas que hicieron cosas indebidas, porque en la Biblia hay muchos personajes que hacen cosas como nosotros, y Dios les dio un trato privilegiado, especial, misericordioso, compasivo en general. Y a pesar de que fueron profetas, hijos de Dios, incluso al rey David era el hombre conforme a su corazón, pero cometió tantísimos errores como nosotros los hemos cometido. Eso me hace pensar que primero son ejemplo para nosotros, por eso hay que leerla y hay que ver qué rescatar de allí, qué aprendizaje hay y cómo fue Dios tan compasivo con esa persona que le permitió, le dio el perdón y le permitió milagros y misericordias de parte de él. Entonces, vean, un ejemplo está en Primera de Samuel 25:3. Es de Nabal. Nabal era un hombre en la época del rey David que era muy altanero, muy grosero. El rey David llegó en un momento dado, cuando estaba escapándose de la persecución, antes, ya siendo ungido rey, pero antes de posesionarse en el trono, y fue a buscar a Nabal y a su esposa a pedirle el favor de que lo cuidara, lo guardara, le diera como refugio porque venía siendo perseguido. Y entonces Nabal fue muy grosero y le dijo muy feo. Y la esposa, muy inteligente, muy elocuente, muy sabia, se interpuso entre esa conversación y le brindó el favor al rey David. Y por esto David no mandó a matar a Nabal. Es que imagínate en la Biblia cómo una persona que por el solo hecho de ser grosera casi se gana la muerte y se salvó por una mujer prudente, sencilla, sensata y muy sabia y muy elocuente. Ese es un ejemplo. También hay otro ejemplo en Primera de Reyes 12, 7, 11. Básicamente,
les voy a más o menos contar qué dice ahí para no aburrirnos leyendo tanto eso. Jeroboam, rey de Israel, ascendió al trono. Y cuando ascendió al trono, recibió dos olas de consejeros. Por un lado, los ancianos le recomendaron que no actuara con rudeza frente al pueblo, que no impusiera demasiados impuestos, que los escuchara y que atendiera sus necesidades. Aquí dice que le hablara con palabras amables al pueblo, que le hablara de manera sencilla y le prometieron esos consejeros que te dieran la seguridad, Jeroboam, de que el pueblo le iba a servir siempre. Dice, ellos te servirán para siempre. Y Jeroboam también escuchó a otros consejeros, un pool de jóvenes. Y esos jóvenes le dijeron, no señor, usted los tiene que tratar con rudeza, con grosería, imponer su autoridad, imponer su orden, hacerse valer e imponer impuestos, en una palabra, ser grosero. Y Jeroboam, lamentablemente, aceptó o siguió el consejo de los jóvenes y le fue supremamente mal en el reinado. Duró muy poco tiempo como rey de Israel. Pues yo los invito a que lo lean para que vean un ejemplo de qué es actuar indebidamente. Es decir, ser grosero, descortés, maleducado. Bueno, resulta que el ser descortés, grosero, rudo, eso es hacer cosas indebidas, daña las relaciones interpersonales. Y vamos a hablar de la primera relación interpersonal. Tú y tu esposo, tú y tus hijos, tú y tu familia, tu mamá y tus seres queridos. Porque por ahí empieza, por la confianza, por el trato diario, porque usted se quita todas las, digamos, todas las apariencias de encima y usted es genuino en su casa. Y es muy fácil ser grosero. Por eso es que el laboratorio de Dios, como nos enseñan Enrique y Azucena, es la casa, porque allí tú te desnudas y eres como eres. Y si eres grosero, sale a flor la grosería. ¿Y eso qué ocasiona? Divorcios, hijos idos de la casa, peleados con sus padres, mamás llegando a unos límites tan perezosos como maldecir a sus hijos, y papás igual, tristeza en las familias, divorcios, familias divididas que ya no se pueden ver unos con otros, que no pueden hablar con nadie. ¿Y qué diremos ya en el mundo laboral, en el mundo de los estudios, en el mundo de la empresa, en el área profesional? Va siguiéndose la misma línea. Entonces es mejor aprender aquí, en el corazoncito, aquí solito con Dios, y luego en su casita, con sus seres más amados, puliéndose, puliéndose, porque dicen los proverbios, que el hombre se pule con el trato con el hombre. O sea que mi esposo es una piedrita pómez que Dios me ha puesto al lado mío para estarme pula, que pula, que pula. A veces es más que piedra pómez, a veces es lija, pero a veces es como esas máquinas que de madera, esos cepillos de madera que quitan rebanadas de madera y ay, duele, pero esa es la función de él y la mía frente a él. Pero en eso, por favor, no ser con un trato grosero, sino dulce. Que tus palabras sean dulces. Yo un día me puse el propósito de ser palabras dulces, que cuando salieran de aquí se sintieran agradables, apetecibles, sobre todo apetecibles, pero sobre todo que fueran dulcificadas. Yo era una persona muy seca, muy exigente, muy drástica, conmigo mismo primeramente, pero con los demás lógicamente. Y exigía más allá de lo normal y lo natural, porque me volví perfeccionista. Ahí les voy contando todo lo que yo he sido. Qué pena.
Pero a raíz de todas las pruebas, de todas las enseñanzas, de todo el trabajo que el Espíritu Santo y Dios han hecho en mi vida, han dulcificado mis palabras. Y a veces he encontrado en un momento dado 1000 formas, digamos, no 1000, no exageremos porque eso está mal hecho, perdón. Al menos 3 formas de decir una misma cosa. Una drástica, grosera y dura, otra normal, seca, pero normal, y otra dulce. Siempre hay una forma dulce de decir las cosas. Y mira que con la dulce, sencillamente uno consigue no herir al otro, mejorar las relaciones interpersonales, pero se consiguen mejores cosas. Se consigue lograr, primero no herir al otro, pero también sí hacer juntos lo que pretendemos hacer, como equipo, con amor. Entonces ese es el llamado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se caracteriza uno cuando no es grosero, cuando no es rudo, cuando no es tosco al hablar? Hombre que habla con bondad, con generosidad, con buenos modales, con buen trato. No llegar al límite de ser sofocante. Como dicen aquí en Antioquia, como cansón, como pegotudo, sino que ser como una forma meloso, meloso. Es falso, es como de aquí hasta afuera y eso fastidia. Pero ser una persona modesta, muy bien educada, de muy buen trato. Así. Entonces aquí traigo el interrogante de esto. Acuérdense que cada no es, que no es el amor, trae una pregunta. Y esta pregunta de este es, para ti con Dios, esta noche y en estos días, ¿usas palabras duras en tu forma de hablar o tus respuestas son groseras, toscas, descompuestas, rudas o en trato descortés o desproporcionado? Y recuerden cuando hablen con Dios de este tema que de la abundancia en el corazón habla la boca. Es decir, que si tú estás lleno de dulzura, necesariamente en tu corazón se refleja la dulzura que hay. Hablas dulzura. ¿Listo? Yo creo que esa nos queda absolutamente clara. Ahora nos vamos al otro, no es. Es el quinto. Dice que el amor no busca lo suyo. Ay, 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 con este. No busca lo suyo. Mira pues lo que nos dice Dios acá. ¿Sabes cuál es la característica principal de no buscar lo suyo? O busca, vamos a hablar a la inversa. Quien busca lo suyo es egoísta y ególatra. Definitivamente lo que quiere uno ahí es complacerse a uno mismo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y yo, y yo, y yo. Y los demás están fuera de la ecuación. Me encontré con una cosa que no sabía que existía, y esa cosa que no sabía que existía es el credo del ególatra. Mira lo que dice. Existe eso, dice. Es quien se aprovecha de los demás para lograr sus propios fines. Le falta empatía, es decir, que no está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás. Son continua, consciente o inconscientemente en búsqueda, son aquellos que están en búsqueda de su propia voluntad, interés, deseo y propósito. En consecuencia, ¿cuáles son los hábitos de una persona egoísta? Estoy describiendo al egoísta. Ninguno de nosotros no conocemos a nadie así. Pero pasa. Pero sí vamos a ir identificando para no llegar a ser eso tan feo. Dice, los hábitos de un egoísta es pensar en sí mismo, hablar sobre uno mismo, usar la palabra yo con demasiada frecuencia. Yo esto, yo aquello otro. Esperar ser apreciado y alabado. Insistir en sus propios derechos. No perdonar las críticas que le hagan.
Exigir un acuerdo con sus propios puntos de vista, sobre todo. O sea, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esa persona, con lo que dice y piensa. Buscar su propia voluntad y hacer lo menos posible por los demás. Mire pues los hábitos de esa persona egoísta. Uno va empezando a pasar por ahí, a caminar por ahí, cierto que le viene una meta y que pereza, una persona así, qué maluco. Qué maluco que los demás digan eso de uno, qué maluco que es egoísta. No puede ser, no puede ser. Y les voy a decir algo demasiado importante enseguida. ¿Qué significa entonces en resumen el egoísmo? Es estar preocupado por el beneficio, el placer y el interés personal y no más. Nada de los demás. ¿Y cuál es el motivo de los divorcios, de las separaciones, de las divisiones familiares? El egoísmo. Yo quiero, es que yo pienso, es que yo digo, es que a mí me parece. Yo. Yo tengo derecho. Entonces, ¿por qué a Dios no le gusta esto? Les voy a decir por qué a Dios no le gusta esto. Ustedes recuerdan desde el principio de la Biblia, en el Génesis, hay dos hermanos, uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Ahí Dios nos quería mostrar qué era lo que quería que nosotros como humanidad hiciéramos con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Desde ahí Dios estaba empezando a mostrarnos a toda la humanidad hacia dónde quería Él o hacia dónde nos quería llevar y cómo quería que nosotros actuáramos frente a un hermano. Lo que quería desde ese día era que uno cuidara del otro. Pero ¿qué pasó lamentablemente? Caín, en vez de cuidar a su hermano, lo mató. Y eso es lo que viene haciendo la humanidad durante toda la historia de la humanidad, de generación en generación. Entonces, ahí estamos contravirtiendo algo que seguramente Dios nos va a preguntar de las primeras cosas cuando lleguemos al cielo. ¿Y qué hay de tu hermano? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tu mamá? ¿Qué hiciste con tu hermanito, tu hermanita? Cuidaste de él. Yo voy a decir, cuidé de ellos. O voy a tener que decir, los maté. ¿Vamos a estar en el lugar de Abel o en el lugar de Caín? Preguntas. No más que preguntas. Entonces, les quiero contar que Pablo se dedicó en Corintios, concretamente en 1 Corintios 12:31, a decirles, señores, vivan de una nueva y mejor manera, sean más excelentes. En Corintios, casualmente, todo el mundo vivía para obtener ganancias a cualquier costo. Lamentablemente, no es solo en Corintios y en aquella época. Lamentablemente, hoy podemos decir que los países, las personas quieren tener ganancias a cualquier costo. Ahí en este pasaje bíblico que les cité, Pablo quería o llamaba o enseñaba o invitaba a los de Corintio a que no fueran egoístas y a que trabajaran en pos del otro, no de manera egoísta como lo hacían, solamente para obtener ganancias particulares. Y iba más allá y exhortaba a los creyentes para que obtuvieran el bienestar de los demás. Y eso lo hace en 1 Corintios 10:24, 33. Ahí en 10:24, 33 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo les decía, tomen mi ejemplo. Yo predico y es gratuito. Todo el tiempo hablo de Jesús y he expuesto a mi vida a cambio de eso. Y siempre estoy pensando en la salvación de ustedes. Les decía a los corintios, también a los colosenses y a todo el mundo.
Él tenía autoridad para decir eso, porque evidentemente Pablo era una persona que no era egoísta. Evidentemente, siguiendo los pasos del amado, precioso Señor Jesús, que sí sabemos que entregó su vida por nosotros, a cambio de nuestra salvación, de nuestra sanidad, de nuestra justificación, de nuestra libertad. Resulta que es que las palabras que utilizó Pablo ahí en esas cartas de los Corintios son, en el griego, deseo o yeutú, que literalmente significa no buscar lo suyo. Es decir, le está diciendo a las personas allí, por favor, no sean egoístas, por favor, no sean egoístas. Busquen más bien satisfacer las necesidades de los demás. No piensen en ustedes, las necesidades y los deseos de los demás. Qué reto tan alto, ¿cierto? Muy fuerte, muy fuerte. Y dice, mire cómo trabajo yo, no quiero obtener ninguna ganancia. Es que Pablo trabajó haciendo tiendas de campaña con sus propias manos para dedicarse a regalar todo lo que él hacía para Jesús, para promulgar el evangelio en todo el mundo, porque él se encargó de difundir el evangelio por todos los que no eran del pueblo de Dios, de los judíos, o sea, el mundo en general. Y dice él aquí en 1 Corintios 9:18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en él. ¿Y por qué esto? Y detenidamente lo estoy diciendo con mucha calma, porque es el punto culminante del amor de Dios. ¿Por qué no puedo ser egoísta o para qué no debo ser egoísta y para qué tengo que pensar primero en el otro, en el prójimo y no en mí? Porque el único o el mayor o el primer obstáculo que hay, que para lo que hay es el egoísmo, es para recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso hoy he venido a decirles y a decirme a mí misma, no te pierdas de un derramamiento del Espíritu Santo por estar pensando en ti. Y lo que debes hacer es pensar en los demás, en el beneficio, en la necesidad del otro, en entender al otro, en amar al otro, en cuidar al otro, porque ahí está el terreno abonado para que el derramamiento del Espíritu Santo descienda sobre ti. ¿Y qué significa el derramamiento del Espíritu Santo? No son palabras, es el poder de Dios en acción. Con el Espíritu Santo derramado, Jesús dijo, cuando expresó las primeras palabras, se dio el primer papiro y leyó ante todos los ancianos y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado, me ha ungido a sanar a los enfermos, a consolar a los quebrantados de corazón o a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y oprimidos, a declarar el año favorable del Señor. Es decir, lo que nos aqueje, cualquier petición, cualquier necesidad que tengamos, está resuelta con el derramamiento del Espíritu Santo en pleno sobre mi vida. Con él no puedo estar enferma, no puedo tener angustias en mi corazón, ni quebrantos en mi corazón, ni traumas, ni dolor, ni angustia, ni tristeza, no existe. Con él tengo que ser libre de la acechanza del enemigo de Dios y tengo que ser libre y soy y puedo ser libre de todo lo que el mundo del mal y de tinieblas quiera o pretenda hacerme. Con él, el año favorable del Señor es hoy y voy de victoria en victoria y de gloria en gloria. Con él
no solo puedo tenerlo yo, sino cualquier persona por quien yo ore. Porque Jesús lo que se dedicó a hacer fue a sanar enfermos, liberar a los cautivos, consolar y quitar los quebrantos del corazón y declarar el año favorable del Señor. No para él, ya lo tenía, ya estábamos llenos, ya estamos plenos, ya es empezar a darlo. ¿A quién? A nuestro prójimo, que es el que tenemos que cuidar. Así es fácil, sencillo, tranquilo y consecuente que amemos al prójimo como dice Dios. Y amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo voy a amar al prójimo como a mí mismo? Como me amo a mí mismo. Si yo estoy llena del Espíritu Santo, no puedo hacer otra cosa diferente que llenar del Espíritu Santo al que me roce, al que me toque, al que me mire, al que pase. Porque todo queda impregnado de su presencia, de su poder. Yo tengo una cosa y es que a mí no me gustan las emociones fuertes, ni me gusta montarme, lamentablemente, es cuestión de gustos en las montañas rusas y eso a mí me afecta demasiado. Yo no soy capaz de montarme en una ruedita, mejor dicho, hasta columpio llego. No, no, me produce algo maluco. Hasta en el columpio llego, hasta ese nivel paso. Pero sabes que soy una mujer de emociones fuertes. ¿Por qué? Porque me apasiona el poder del Espíritu Santo y más grande que ese. ¿Y qué emoción fuerte quieres sentir? Ahí está. Todas las manifestaciones, y las he compartido en otras reuniones, de la forma que se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Orar por los demás es un deleite, y es un deleite porque tú no sabes qué quiere hacer el Espíritu Santo con esa persona. Y cuando tú oras por ella, el Espíritu Santo se manifiesta y Dios hace por ella lo que tú no te imaginas, ni sabes, ni piensas. No creas que es en pos de ti. No, cuando yo oro por los demás de mí, ¿sabes qué? Yo no importo. Lo que importa es aquella persona por la que estamos orando y lo que Dios quiere hacer con ella. Y por eso es que Dios se manifiesta con esa persona de esa manera tan especial. Porque es esa persona la que necesita o Dios necesita, óyeme esto que tan raro, pero Dios necesita que esa persona tenga esa experiencia con Él, que simplemente lo que yo hago es medio facilitar las cosas. Fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Es Él, es el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios es el que hace toda la obra. ¿Por qué? Porque el Padre diseñó el plan, Jesús, mi amado Jesús y Señor, lo ejecutó con su propia vida y el Espíritu Santo aquí lo está poniendo en realidad en este mundo. El mundo está muy necesitado. Y ya no sé si estoy hablando del amor o de otra cosa, y perdón, me fui por allá. Pero te tengo que decir, estamos muy necesitados. Es de amor, es del amor tuyo y mío para el prójimo. Porque si nosotros llenamos este mundo de amor, este mundo ya no va a estar necesitado. Tenemos que aprender a que es obra del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo y no de nosotros. Porque por mucho tiempo, equivocadamente, estando aún en los pies, en el camino del Señor, yo lo pretendía hacer en mis fuerzas. Es muy complejo en mis fuerzas. No se logra, es imposible. En mi casa, no más pueden ser testigos de decir, pero se equivocó, pero la embarró, porque es que mis mayores, digamos, cuestionadores son mis hijos. Mi esposo es un poco alcahuete y condescendiente conmigo, porque también así lo pone Dios para que me trate. Pero mis hijas, hiciste esto, tal cosa. Muy duro. Caminé por muchos años así, pero ahora decidí que definitivamente renuncio a Roma, Señor. Y yo dejo que tú hagas, porque definitivamente yo no soy capaz, yo no pude, yo no lo hice. Tú sí, tú eres, contigo es fácil. Por favor, el egoísmo, como lo decía Pablo, por favor, el egoísmo no es buen aliado, no es buen amigo.
te quita la mayor bendición el estar pensando en ti, en tu necesidad, en tu problema, en tu enfermedad, en tu trauma. No más. Por favor, deja el egoísmo para que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre ti con todo poder y con toda gloria. Y de paso, hacia el cuidado de los demás, de parte tuya, de tu mano, te va quitando, te va sanando, te va limpiando tu corazoncito y te va quitando las enfermedades y te va liberando de la opresión que tenías. De paso. El egoísmo es un engaño del enemigo para quitarte la bendición de recibir el poder del Espíritu Santo en toda su esencia. No te distraigas contigo, no vale la pena. Te lo digo yo que estuve muy distraída conmigo mismo, amándome a mí misma por muchos años. No pierdas el tiempo, no te equivoques. No seas egoísta, más bien ubícate en la necesidad del otro. Que como te digo, de paso, caminando hacia satisfacer la necesidad del otro, de paso el Señor va a suplir tu necesidad y no suplir tu necesidad, sino más allá, llenarte de abundancia, porque Jesús dijo, he venido a traerte vida y vida en abundancia. Y Él cumple lo que dice, lo que promete. Entonces, no vamos a buscar lo de nosotros, no vamos a ir a hacer egoísmo, vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero primero nos tenemos que amar a nosotros mismos. Si no, no podemos amar a los demás. He tenido experiencias primeramente conmigo y Dios me permitió tener esa experiencia para poder luego hacer esto que dice en el Evangelio. Él dice muy clarito, ¿cómo es que es tonto, necio? Jesús a veces nada la oreja. Necia, primero quita la viga de tu ojo para que puedas ver claramente y quitar la pajita del prójimo, de los buenos. Y yo dije, ¿qué significa eso? Significa lo que me pasó. Dios sanó mi corazón de la infancia por hechos que sucedieron con mis padres que tuvieron que dejarme en la casa de una tía y realmente me abandonaron. Y me abandonaron en muy buenas manos, pero no estaba mi papá y mi mamá conmigo. Y eso generó vacíos en mi corazón y enfermedades. A mí me dio una asma crónica, que usted sabe que el que sufre de la afección del asma le da una gripa y le dura 6 meses y ahogado. Y fue que yo me quedé esperando a mi papá un día y quedé al nivel del ahogo y me quedé con esa enfermedad. Pero había un trauma de mi corazón frente al incumplimiento del ser que me ama. Un día mi esposo, como tantas veces, quedó de ir por mí a las 6 de la tarde. Y eran las 6:15, 6:20, 6:30. Se llegaron las 7 de la noche y yo caminaba para allá y para allá en el sitio donde estaba esperando. Estaba con una no rabia, no malestar, tenía ira legítima. Y yo decía, pero ¿hasta cuándo mi esposo me va a incumplir? Yo no tolero más eso. Y yo estaba que, mejor dicho, y llegó y nos fuimos para donde nos íbamos a ir y no le pude decir hasta misa, pero le iba a decir. Finalmente, yo caminando, le dije, Señor, en esos días conversaba mucho con el Señor. Le decía, ayúdame a no decir mentiras, ayúdame a esto. Y él me ayudaba, perdonar a la Pascua. Le dije, Señor, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? Esto no es normal. Si hay algo que yo tenga en mi corazón, evidencia y muestra. Pues esa noche soñé que yo era la niña de 7 años sentada en las escalas de la casa de mi tía, llorando todo el fin de semana esperando a mi papá. Y una nube se puso de mí negra, 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 y yo no podía respirar y perdí la respiración. En esas me despertó una serenata en los vecinos.
y estaba cantando un mariachi. Y cantaba, soy basurita que arrastra el viento por un desierto. Y le dije yo, Señor, eso sí, eso era lo que yo sentía, yo soy basurita. Que iba a amarme yo si yo me consideraba una basurita. Óigame, y esa serenata se acabó con esa canción y no dieron más, que yo me haya dado cuenta. Y estaba llorando a moco tendido. Yo, perdóneme esa palabra, pero así se usa aquí y no significa nada maluco. Y lloré, y yo lloré así, que no podía ni hablar. Y cuando le digo yo a Germán, ay, mi hijo, Dios me reveló cuál es la causa por la cual a mí me da tanta rabia que tú me incumplas. Es que mi papá me incumplió aquella vez y el hombre que yo más amo me incumple, me da lo mismo que yo sentía aquella vez. El Espíritu Santo me revela eso, me sana, lloré, mi esposo me pidió perdón y saben que nunca más me volvió a incumplir y sobre todo nunca más me importó que me incumpliera. Esa viga que yo tenía en el ojo, vuelvo al tema que estaba hablando, esa viga que yo tenía en el ojo me ha permitido quitar la pajita que está en el ojo de mis amigos. He podido ver y ser testiga de parte del Señor. No estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que Él hizo en mi vida y lo que sigue haciendo en muchas personas. Y pedir la presencia del Espíritu Santo en un sueño, en una revelación, aún orando por ella, veo en visiones lo que el Señor le quiere sanar. Veo cómo sana su corazón el Espíritu Santo, veo cómo implanta la verdad en su corazón y cómo queda liberada de su quebranto del corazón. Y esa es la pajita que me ha permitido quitar en el ojo de mis queridas amigas en especial. Amigas porque somos más sensibles, más susceptibles, hay que tratarnos con pañitos de agua tibia las mujeres, con mucho cuidado, pero esa es la paja que he encontrado en el ojo de mi amigo. Entonces, eso significa ser derramado por el Espíritu Santo para una de esas 4 cosas que Jesús vino a hacer. Por eso es que invitamos a que amemos de verdad, pensemos en la necesidad del otro y no en nuestras propias necesidades y dificultades. Orando por los demás se resuelven nuestras cosas. Ahora Dios me sanó a mí de esto porque sabía que Él me iba a usar para que muchas mujeres fueran sanadas de los quebrantos del corazón. Entonces, siempre hay un propósito. Esa prueba, esa dificultad por la que yo pasé, era esa viga que se había creado para que yo viera la gloria de Dios en mi sanación. Y no solo la mía, sino la de tantas personas, es como les digo, especialmente mujeres, donde he visto, hemos sido testigos de la sanidad de los corazones de nuestras amigas. Y no tenemos que estar nosotros presentes, no. Como te digo, en sueños, tú en la noche, tú conversando con él. Aquí yo no tuve a ningún amigo que habló por mí, ni oró por mí. Él conmigo solita me hizo. También se puede. Es que él es poderoso. Muy bien. Entonces me surge esta pregunta para que nos vayamos a responderla con Dios. Digamos, ¿qué pensamos como respuesta a esta pregunta? La primera respuesta que tú das cuando te preguntan algo es no. Y la otra palabra que dices enseguida, ¿esto es mío? Como un niño. No, esto es mío. ¿A ti te importa cómo va el mundo mientras estás muy cómodo tú? ¿O te preocupa lo que está sucediendo en el mundo? ¿Y tú crees que puede hacerse algo para mejorar el mundo desde la perspectiva de Jesús y del Evangelio? ¿O hay alguna otra solución posible? Son preguntas. Otra pregunta que me pone el Señor es, ¿eres de aquellos que piensas continuamente tus propios derechos y no como aquellos que continuamente piensan en sus deberes? Que siempre insisten en sus privilegios y no como aquellos que siempre recuerdan sus responsabilidades. ¿Eres de aquellos que siempre piensan en lo que la vida les debe
y no como aquellos que nunca olvidan lo que le deben al Señor Jesús por su maravillosa y grande obra por ti. Como dice el Salmo 103, que me fascina. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor. Él te ha sacado del fondo, del foso, del abismo y te ha colmado de bendiciones. Bendito sea el Señor. Yo no sé si nos queda tiempo para hablar de otro, ¿no? Yo creo que el que sigue es el amor no se irrita, pero el amor no se irrita está bastante largo. Me gustaría así desmenuzarlo como hicimos con estos. Quisiera dejar un espacio para ver si tienen preguntas o si alguna quiere compartir algo de lo que han vivido hasta este momento acerca del amor, o si está totalmente claro todo y oramos. Díganme si alguna también allí de las que nos están viendo vía internet tiene alguna pregunta que hacer. Aprovechen cualquier cosa que cuando a lo largo de lo que íbamos hablando les iba inquietando, o cómo se hace, o cómo has hecho, o cómo vivirlo. Tu nombre y haces tu pregunta, por favor. ¿Se está oyendo? Diana, adelante, por favor. Cuando escuchaba pues su presentación, hablaba mucho de pensar en los demás, ¿cierto? Pero yo creo que hasta ese momento no entendí, no piensen usted, piensen el otro. Pero yo decía, pero es que lo que hay que hacer, es que tiene que pensar en uno, quererse a uno, amarse uno y estar bien uno para poder proyectarse y con todas esas bendiciones que entregarles para empezar a pensar en los demás, ¿cierto? Yo he sido mucho de pensar en el otro, pero de unos años para acá, pienso más, tengo que ser egoísta de alguna manera, pues pensar más en mí, para poder ir y proyectarlo. Pero al final, ya tú lo aclaró, finalmente tenemos que pensar en que queremos nosotros mismos, queremos amar. Recibir el amor de Dios, sí. Exactamente. Para poder entonces proyectarnos en el hermano, ¿cierto? Para poder quitar la pajita del ojo ajeno. Exactamente. Porque en ese sentido, tratamos como de superar eso. Y yo pensaba que los demás se trataban un poco mismo. Lo que debe pensar uno en uno mismo es en recibir el amor de Dios, que es el único que lo tiene todo. Cuando tú estás llena del amor de Dios, ya puedes entonces dar del amor de la cual estás plena y llena a los demás, que es el mismo amor de Dios. En ninguna otra parte, ni en ti misma, ni en ninguna persona, ni en el mundo entero, vas a encontrar quien te dé el amor verdadero, que es el amor de Dios. Entonces tienes que ir a la fuente viva del amor, que es Dios, llenarte de él, y así puedes entonces entregarla a los demás. Romy, Dime. ¿tú nos puedes repetir la pregunta? No se escuchó. Entonces, La para última, saber. la última o La que todas. la chica la que la chica te hizo. Si te preguntan allá, que se acerquen porque no se escuchó. Gracias. No escuchamos tu pregunta, no la puedes repetir. Pero realmente, O Claudia, díganos. me quedaba por completo. Realmente en el momento no hubo una pregunta, sino que surgió como una claridad, donde ella pensaba que realmente para poder obtener o alcanzar un vivir, había que ver cierto egoísmo, ¿cierto? Y eso hacía parte como del amor propio, pero ya abajo como en el corazón. ¿Me escuchas, André? No se escucha bien y están escribiendo en el chat que no se escucha, Clau. Entonces Okay. es como Repetimos, tranquilitas que repetimos. no, o tú, Romy, que tienes el Por micrófono, favor, puedes repetir la voy a pregunta. tratar. Ella hacía una Ok. claridad, tenía inquietud de que ella, la característica en su vida era dar y darse a los demás y pensar en los demás, pero que últimamente había pensado en pensar en ella misma porque, digamos que de alguna manera egoísta, porque decía, y entonces, ¿qué voy a dar a los demás? Entonces hicimos la claridad de que al final, cuando yo hablé
de que primero recibimos el amor de Dios y el Espíritu Santo nos llena, y así nosotros, llenas de amor, podemos compartir a los demás el amor de Dios, o la necesidad, o suplir la necesidad, el deseo, el anhelo que tiene la otra persona, pensando en la otra persona. Ella entendió claramente de qué se trataba, que no era realmente ser egoísta, sino que a la manera de Dios sucede de una manera muy especial, y es que el Señor nos llena de amor a nosotros para que nosotros podamos también ser un vehículo de entrega del amor, nos sana a nosotros para que con la autoridad que nos da y el poder que nos da a nosotros podamos sanar a los demás, nos libera a nosotros para que nosotros podamos ir en pos de los demás a liberarlo de cualquier opresión. Es decir, que nosotros somos como el receptor de los milagros, de las bendiciones, del poder de Dios, las testigas, los testigos de lo que Dios hace en nuestra vida para poder multiplicarlo hacia los demás. Pero para eso necesariamente nosotros tenemos que estar pensando en el bien del prójimo, en la necesidad de los demás. Y que a la vez que uno hacía esta labor, de paso, si alguna necesidad nos queda y tenemos nosotros en el día a día como seres humanos que somos necesitados del Señor y sus bendiciones, pues de paso, llevando el milagro de sanidad hacia otro, por ejemplo, Dios nos va a sanar a nosotros nuestro cuerpo. Algo así fue lo que hablamos. Otra pregunta. Pues no es como una pregunta, sino como saber diferenciar algo. Lo que pasa es que hay personas que dicen, pues, por ejemplo, que le ayudan, que piensan mucho en otra y que le ayudan mucho, y de hecho lo hacen, pero no es en una parte, en una forma espiritual, sino que es esperando que esa persona retribuya con el servicio o con cualquier otra cosa, pues ese bien o ese bien que se le hace a la otra persona. Pues yo conozco muchas personas, o me han tocado cosas a mí en mi vida, que no una cosa son esperando la retribución, y si no, entonces la cosa pues no es como bien. Entonces yo diría que cómo hace uno pues como para separar esa, pues como saber separar esa parte y hacerlo como más bien en el espíritu, como que uno sabiendo que se entregó y que ya, y lo hizo para el Señor, no que esperando que esa persona retribuya el favor. Bueno, voy a repetirla. Lo que pregunta es que, Mary, Sol Mary, lo que pregunta Sol Mary es que, ¿cómo hacer para no caer en entregarse y dar a los demás sin esperar retribución de lo que he hecho? Porque es muy fácil caer en esperar que con qué intención lo hago, si es yo lo que sirvo, o lo que oro, o lo que intercedo, o todo lo que hago para el Señor, finalmente llevo en el fondo la intención de esperar una recompensa o una retribución o algo en favor mío, y en el fondo eso sería egoísta. Yo lo que creo es que con Dios las cosas son muchas veces al revés de lo que son en el mundo. Cuando yo conocí al Señor, yo iba hacia la izquierda, porque Él piensa totalmente diferente a la concepción que uno va teniendo. Aquí lo que sucede cuando es al estilo del Señor o a la manera de Dios, en lo que yo he vivido, es que Dios, por ejemplo, me sana a mí, me llena de su bendición y su poder, y yo soy testiga en mi vida de lo que Él hizo y me sanó de esta enfermedad fibroquística que yo tenía, por ejemplo, a los 16 años. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo orara por otras personas para que fueran sanadas en sus dolencias de su cuerpo. Cuando yo oro por esas personas, Él mide mi intención, porque lo que Dios mira es la intención de mi corazón. Pero es que yo no puedo hacer otra cosa. Primero, la gratitud que me inunda en el corazón por haber recibido una enfermedad, por haber sido sanada de semejante enfermedad y ser libre de eso tan terrible, y hoy vivir tranquilamente sin ninguna secuela. Eso me hace estar agradecida con el Señor por ese milagro que hizo en mi vida.
¿Y cómo quedarme callada y cómo quedarme quieta si no hago esto mismo por otros? Porque yo estoy completamente segura de que si yo oro por Claudia, por ejemplo, y tiene esta enfermedad, cualquiera que tenga, que ya no tiene, pero tenga alguna enfermedad, yo oro y yo sé que el Señor puede sanarla. Y oro con esa gratitud que tengo en el corazón, pero con esa autoridad que me da haber sido testiga y beneficiaria de la sanidad que ya me regaló a mí. Y eso se llama tener autoridad. Entonces, el carisma con el que tú estás mirando, ese servicio, ese ir a entregar la sanidad del Señor para esa otra persona, no es otro motor que el agradecimiento que no te cabe en el corazón por lo que el Señor hizo por ti, que tú lo quieres replicar y multiplicar. ¿Para qué? Para que esa persona que recibe esa sanidad también sienta la misma gratitud y quiera ir a miles a orar por ellos, porque sabemos con toda la certeza y seguridad de que el Señor sí pagó por nuestra salud hace 2000 años, y lo que hace el Espíritu Santo es retomar esas llagas y esa herida y traerla hoy a presente en un milagro de sanidad sobre una vida. Lo que hacemos es por gratitud al Señor. La gratitud es una forma de amor hacia el Señor. No nos podemos quedar quietos al recibir y ser testigos de semejante cosa y galardón tan grande. Y lo tenemos que multiplicar. Y la intención del corazón es lo que vale. Otro tipo de interés se sale de la esfera del amor de Dios. Sí. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces los invitamos para dentro de 15 días. Seguiremos con otra fracción de lo que no es amor. No se desmotiven, sigan viniendo, sigan conectándose. Y si tienen alguna propuesta o alguna cosa que quisiera que tratáramos y habláramos, pues por favor hagámoslo. Estamos abiertos a escuchar, a compartir y aprender juntas todo esto que nos quiere decir Dios acerca del amor. Cerramos.